Hola a cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos hoy, día 19 de marzo? Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, estimados oyentes y hermanos en la fe. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En el pasaje anterior, Pablo enfatiza los dones concedidos a la iglesia y el gozo de la esperanza. Ahora de manera inmediata aparece el contraste de los animosos en la tribulación. Pablo insiste mucho en esto. Él mismo lo sufrió en carne propia toda su vida. Por eso recomienda que seamos sufridos, animosos y resistentes, porque tarde o temprano los propósitos divinos se cumplirán. Se cuenta la historia de una madre que lloraba al lado del lecho de su hijo que estaba ya casi muriendo. Le pregunta a su hijito, ¿cuáles son unos de tus sueños? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Él dijo, quiero ser bombero. Ella hizo los trámites correspondientes y habló con los bomberos de la ciudad y les contó la situación de su hijo. Los bomberos no solamente fueron a visitarlo, sino que le dieron honorariamente el título de bombero por un día, en el cual tuvieron tres llamados de emergencia, en los cuales estuvo este pequeño que estaba muriendo en el hospital y allí en la estación de bomberos. Al final, todos fueron a visitarle al hospital. Preguntó el niño, ¿he hecho bien mi trabajo? Ellos respondieron que sí. Sin embargo, este niño todavía, por ese cariño, esa bondad manifestada por otros, vivió todavía 3 meses más. Luego murió. Qué triste es, ¿verdad, querido que me escuchas? Cuando vemos situaciones a nuestro alrededor que te sientes atado, no puedes hacer absolutamente nada. Y te preguntas, ¿dónde está Dios en ese momento? Cuando ves la miseria, el dolor. Cuando ves a estas gentes que no tienen ni siquiera un rancho donde dormir, ni una cama tibia. Muchos de ellos buscando sus comidas en los basureros. Te preguntarás, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite este dolor? ¿Por qué causa este dolor? Ahora revisaremos algunas cosas importantes que deberíamos nosotros, si no las alcanzamos a entender, por lo menos aceptarlas. Sean cuales fueran tus tribulaciones, puedes ir hasta el cuartel de bomberos del universo. El jefe supremo te rodeará con todos sus recursos. Y en horas y formas ciertas, tus luchas serán vencidas. De sufrido, no solo pasarás a ser consolado, sino que tendrás ánimo para salir victorioso. Dios siempre cumple sus sueños. Entreguémonos hoy en sus brazos. Decía esta famosa escritora y oradora de renombre, Helen Keller, una mujer que debido a una fiebre tan alta, siendo aún pequeña, quedó ciega, sorda y por lo tanto sin habla. Decía que el carácter no puede desarrollarse cuando hay tranquilidad y todo es fácil. Solo pasando por la prueba y sufrimiento se puede fortalecer, clarificar la visión, inspirar la ambición y alcanzar el éxito. Otro señor experto en psicología de la felicidad dice lo siguiente: uno de los beneficios más significativos del sufrimiento se encuentra en que genera respeto por la realidad. Una experiencia feliz nos conecta en el ámbito de posibilidades infinitas, pero una experiencia dolorosa nos recuerda nuestras limitaciones. Este hombre en 1933, Premio Nobel de Literatura, Rabin Bunin, dijo: todos deberíamos llevar 2 papelitos en nuestro bolsillo. Uno escrito como lo que dice el Talmud. El Talmud dice: el mundo fue creado por causa de mí. Y deberíamos de llevar otro papelito también que diga: soy hecho de polvo y tierra.
Bueno, en lo del Talmud, de el mundo fue creado por causa tuya y mía, y el otro con las palabras de soy hecho de polvo y tierra, es una buena relación, dice él, comprendida entre ambos mensajes. Ni creernos lo que no somos de superioridad, pero de saber de dónde venimos y que solamente es por el poder y el aliento del Todopoderoso que de verdad tenemos existencia. Dijo un profesor de la Universidad de Harvard, un ex psicólogo muy famoso, huye del sufrimiento, pero si éste llega, acéptalo, porque implica aceptar estas cosas, tu potencial, tus limitaciones y tu humanidad. Yo añadiría otra más, el poder de Dios. Si reconocemos que el sufrimiento es esencial en nuestra vida y que también aporta algunos beneficios, como el cultivo de la sabiduría y la compasión, lo admitiremos más fácilmente. Algunos culpan a Dios por el sufrimiento. ¿Y tú, querido, amado que me escuchas? ¿A quién culpas cuando ves a las personas sufrir? ¿O cuando tú ves a tu hijo muriendo? ¿O a tu madre y ya no tienes dinero para poder comprar sus medicamentos? ¿O tú que tienes a tus hermanos y lo ves sufriendo de dolores terribles y ya no sabes qué hacer? Ni tu dinero te sirve, ni tus ruegos tampoco han sido contestados. ¿Será eso posible? El sufrimiento es en realidad causa del pecado. Cuando Dios creó el planeta Tierra, no existía el sufrimiento. El sufrimiento vino a causa de un ser que quiso estar y estar sentado a la altura del Altísimo y no reconoció la posición y no agradeció tampoco la gran estima en la que se le tenía. Fue encontrado en él maldad y por lo tanto tuvo que dársele un tiempo para que la humanidad y el universo entero reconozcan la justicia de Dios, el poder de Dios divino, su amor y la misericordia inmensurable. El Señor, al salvarnos, no nos prometió a nosotros un camino de rosas. Y extraño, me encanta cultivar las rosas en mi jardín. Mi hijo siempre me dice, me gustan tanto tus rosas, pero no me gusta acercarme porque siempre se puya sus dedos. Es algo curioso. Una flor tan linda y hermosa, fragante, tiene las espinas y cualquiera que la toca y no está prevenido, pues se saca ahí su sangre. Dios no nos prometió entonces a nosotros un camino de rosas sin espinas. Al contrario, nos recordó y le recordó a sus discípulos que si los hombres habían perseguido al maestro, no dejarían de someter sus vidas a vejaciones, a sus seguidores. Entonces les dice, no deja de gemir el cristiano, pese a que le ha entregado su voluntad a Dios. Pero, ¿dónde está entonces el propósito? ¿Dónde está la avanzada de una persona que decide someter su voluntad a Dios? La avanzada está en que podemos ver y enfrentar el sufrimiento desde otra posición, con una actitud diferente. ¿Cuál es la actitud entonces de tú, querido hermano en la fe, frente a la muerte, frente al dolor, al hambre, a la desesperación, al suicidio? ¿Cuál es tu actitud? Dios nos ha dado a nosotros promesas enormes y bellísimas, en las cuales basar nuestra existencia para que este tipo de sufrimientos y de dolores no si alteran tu vida, pero no te llevan a sumirte en la desesperación. Y este cambio depende, a su vez, de la potencia espiritual que te sostenga en el curso de tu testimonio en este mundo. Necesitas testificar de Dios sin hablar acerca de la manera como enfrentas el sufrimiento. De la potencia que recibimos de Dios brota la esperanza, por la que el creyente fija la mirada en la meta final,
La esperanza bíblica viene a ser entonces la seguridad de que Dios ha de cumplir sus propósitos, tanto en orden a su pueblo como en la carrera del siervo y las siervas de Dios. No solo hemos de ser sufridos, sino que además el apóstol Pablo dice, aguantando el peso de la tribulación de manera gozosa. Esto parece raro, ¿verdad? Es incoherente en cierta medida pensar cómo yo me voy a alegrar en la tribulación o cómo la voy a enfrentar de manera pacífica. Cualquiera que no tiene confianza en el Todopoderoso hasta se reiría de la actitud del cristiano. Pero Pablo nos dice que el sufrimiento, las vejaciones, las privaciones, el cristiano inclusive debe de resistir y de manera gozosa. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en el Todopoderoso y sabemos que esto no es para siempre, es temporal. Nosotros nos agarramos entonces de la oración, porque sabemos que allí hay poder. Y fíjate, querido que me escuchas, cuando tú despiertas en la mañana y decides presentarte delante del Creador del universo y agradecer ya desde esa simple señal de subordinarte delante del Creador del universo, tiene una implicación positiva y de optimismo que carga las baterías para el día. Y es que si nosotros queremos permanecer de pie y victoriosos en el día, tendremos que haber pasado ya un tiempo de rodillas delante del Creador y Redentor. Pero si nosotros no hemos reconocido, primero, de dónde viene el poder y la fortaleza, de seguro, la primera victoria ya está determinada como fracaso. Entonces, la primera victoria ganada en el día es presentarnos delante de Dios. Debemos entender el sentido amplio de la oración como toda comunión con Dios en la potencia del Espíritu Santo, que empieza con la adoración, continúa con la alabanza y llega a las súplicas concretas que se relacionan con la vida y el servicio del cristiano. Sin este constante contacto con el trono, no es posible estar gozosos en la tribulación, ni cabe la posibilidad tampoco de servir al Señor con eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Es la capacidad para producir el efecto deseado en una determinada cosa. Es decir, que tengamos energía, poder, virtud. En Efesios 6:18, Pablo nos aconseja orar sin cesar. ¿Quiere decir que vamos a pasar todo el día y todos los días postrados delante de Dios? No, significa que cada decisión que voy tomando en el día, voy mentalmente consultándole al Señor, preguntando cuál es su voluntad respecto a esa idea, a esa decisión. Es importante la oración, perseverar en ella. En Lucas 18:1, Jesús cuenta la parábola, ¿verdad? De esta mujer que llega ante el juez y está ahí insistentemente, ¿verdad? Necesitamos entonces estar al pie de la lucha, orando en el espíritu, en el pensamiento, y no ser interrumpidos. Ya dije, no es que vamos a estar como de manera meditatoria delante del Señor todo el día, sin hacer nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades. No, se trata que en mi mente yo voy a mantener una conexión con el cielo y cada decisión que tenga que tomar va a estar afectada por lo que dice Dios a través del consejo divino, de la palabra de Dios. Hay que orar y velar, esperando constantemente, dice la palabra del Señor. ¿Qué es resistir? Es soportar la fuerza y la presión ejercida sobre una cosa, aún las molestias, sin intentar nosotros querernos hacer hacia atrás, sino con la ayuda del Señor poder aguantar. Y esto es grandioso, querido. Esta manera de enfrentar las vicisitudes, el dolor, la angustia, la pena de ver a una madre, a un padre, a un hermano que ha pasado a la muerte, no es cosa sencilla. Es duro, en realidad.
y a los seres humanos nos ha tocado tener todo este tipo de maneras horribles y de pasar por estas situaciones por el mismo pecado, querido. Es conocido que la aflicción tiende a avivar el espíritu de oración, mientras que la prosperidad suele adormecer el espíritu. Y sí, tú podrás ver a muchas personas, estimado oyente, que cuando vienen las catástrofes naturales, que cuando no tengo nada que darle a mis hijos para comer, cuando no tengo para pagar la casa, cuando mi familia se me enferma y yo busco y nadie me presta dinero para poderle ayudar, allí sí te digo que la gente se acuerda de Dios. Por eso no debería de ser eso así. Tristemente, a causa del enemigo y del pecado, nos ha hecho que nosotros comprendamos de manera equivocada el grande amor de Dios por la humanidad. Y el enemigo le mete en la cabeza a las personas: bueno, porque si Dios es tan amante, permite que se te muera tu hijo. O que te quedes tú sola, mujer, criando a 5 hijos, sin esposo y sin nadie que te apoye. Pero esas son estrategias del enemigo para retirarte de Dios, para que no busques del Señor. Si estás próspero muchas veces, la dependencia absoluta de Dios no es tan evidente. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son estas bendiciones, como quien dice, dichosos ustedes. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Jesús describió cómo debe ser el carácter de sus seguidores y la recompensa que ellos van a recibir y están recibiendo desde ahora. Porque afrontar las vicisitudes de la vida con una actitud serena y tranquila, quiero decirte que ya es una bendición, ya eres dichoso. Dichosas, felices, privilegiados, quiere decir bienaventurados. Son no solamente que en el futuro Dios te está prometiendo, sino ahorita mismo. Mírate tú, cuando tienes la bendición de tener a Dios en tu corazón, no ves la muerte como que tú mismo ya vas a morir. No ves el sufrimiento de un hijo o la pérdida de tu esposo o de tu padre como que fuera el fin del mundo. No soy masoquista, ni quiero decir que los cristianos lo seamos, no, de ninguna manera. Pero Dios nos ayuda, nos da la confianza, la seguridad, la certeza, la fortaleza de seguir adelante. La primera bienaventuranza va para los que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a Dios como Salvador. A veces nosotros nos confundimos cuando escuchamos la primera bienaventuranza en donde dice bienaventurados los pobres en espíritu. Creemos que se está refiriendo a aquellas personas que no tienen recursos económicos, pero se está refiriendo a aquellas personas que con un espíritu contrito y humillado están buscando de Dios. El evangelio ha de ser predicado a los pobres. No es revelado a los orgullosos espiritualmente o que pretenden ser ricos y no necesitan nada, sino a los humildes y contritos. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como la idoneidad para él se halla en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al ser humano hasta que tú, querido oyente, y yo, convencido de nuestra propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, nos entregamos al dominio de Dios. Entonces, puedes recibir el don que Dios desea concederte a ti. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Alabaré, la alabanza estará de continuo en mi boca. Cada día te bendeciré. Dice Salmos 34:1 y 145:2. Cuando nosotros vivimos una dependencia de Dios bajo su voluntad,
enfrentamos las vicisitudes, el dolor, el sufrimiento, la muerte, con una actitud que te lleva inclusive a seguir bendiciendo el nombre de Dios, como lo hacía Job. Aunque él no conocía en lo absoluto que él estaba siendo objeto, estaba ante toda la vista del universo, él ni con su boca pecó en ningún momento en maldecir el nombre de Dios. Se mantuvo puro. Tan es así, querido, que este hombre, cuando está tratando de hablar con Dios y con sus amigos que le rodean y pregunta qué es lo que le ha pasado, él dice: jamás mis ojos se han ido viendo a una señorita. O sea, era íntegro. Nosotros, querido, aún en las vicisitudes y el dolor, con el poder que Dios nos da, podemos inclusive no estar angustiados ni afanados, sino, como dijo Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en ruego, con acción de gracias. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, querido oyente. Si tú reconoces que Dios es tu Salvador y tu Señor y le entregas a Él tu voluntad. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Habito en la altura y la santidad, pero también habito con el contrito, con el humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Santiago 4:7 nos aconseja: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios tiene un sueño mejor para ti. Moisés, después de haber pasado tantas vicisitudes y dolores, habiendo sido un líder poderoso, Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Y allí murió, según los datos del libro de Deuteronomios, capítulo 34, versículo 5, dice: allí Moisés, siervo del Señor, murió en tierra de Moab, conforme lo había dispuesto el Señor. ¿Sabes? Su sueño no se cumplió de entrar a la tierra prometida. Llevó a un pueblo, lo encaminó, lo animó de acuerdo a la sabiduría divina, pero él no entró. Más tarde se dio cuenta que Dios tenía un sueño mejor para él. ¿Sabes cuál era el sueño de Dios para Moisés? No era que entrara a la Canaán terrenal. Su sueño era llevarlo y que viviera en el cielo junto con él. Ahora Moisés se da cuenta que la sabiduría de Dios es mejor que la nuestra. Confiemos en el Señor, a pesar que estés en el dolor, en el sufrimiento, en tristeza, en la miseria, a pesar que ya no soporte más, aférrate de la mano poderosa de Dios. Humíllate delante de Él y Él te va a sacar adelante y te va a hacer que sus promesas sean desde ahora y empieces a vivir, a pesar del dolor y el sufrimiento en este mundo, un pedazo de cielo aquí en esta tierra. La paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, nos encontraremos el día de mañana. Amén.